Bueno, pues ya hemos revisado el control transcripcional a nivel secuencia, en donde nos hemos dado cuenta que los genes tienen regiones promotoras que están constituidas por un conjunto de elementos en cis, que son secuencias cortas de ADN que controlan la transcripción mediante el reclutamiento de proteínas reguladoras, que serían los elementos en trans. Entonces, a través de una combinatoria que se forma en tiempo y espacio entre elementos en cis y en trans, se controla el estatus transcripcional de los genes, ya sea para activar o para reprimir, dependiendo de el tipo celular, el tipo de tejido, el estímulo, la etapa, etcétera. Además de que se controla la tonicidad de la transcripción, que si es rápida, que si es lenta, por cuánto tiempo se realiza la transcripción. De tal manera que entonces tenemos conjuntos de elementos en cis, conjuntos de elementos en trans y aparte conjuntos de elementos que son los correguladores que van formando combinatorias dependiendo de las condiciones, dependiendo de cada gen, de cada situación, para controlar la expresión genética. Y en este control lo hemos estado revisando con los genes así estiraditos, con los genes que se pueden ver incluso que se forma la asa. Eso es un esquema, una representación para poder entender cómo a nivel secuencia se está controlando la expresión, porque hay un reconocimiento íntimo entre el elemento en cis y el elemento en trans, hay una complementariedad entre estos dos, y aparte de interacción proteína-proteína entre los correguladores y los activadores o represores, para poder ir determinando cómo se expresan los genes, ¿no? Sin embargo, es conocido que de manera fisiológica en las células eucariotas el DNA no está desenrollado. El DNA, como es tanto material genético, necesita empaquetarse para poder entrar en el núcleo. Por lo tanto, el material genético no está completamente desenrollado. La mayor parte del DNA se encuentra empaquetado, formando una estructura que se le conoce como cromatina. Entonces, pues habría que entender, por lo tanto, todo lo que hemos estado viendo, todo eso que hemos estado viendo tiene que suceder, pero ahora en el contexto de la cromatina. Tiene que haber un reconocimiento de los elementos en cis por los elementos en trans, tiene que haber un reclutamiento de maquinaria basal, o sea, tiene que suceder exactamente lo mismo, pero ahora viéndolo desde el contexto de que el DNA está empaquetado, de que el DNA está formando una estructura altamente organizada que se le llama cromatina. Y ya de entrada entonces eso pone en un problema. ¿Por qué? Porque el DNA, al estar enrollado, al estar empaquetado, esas secuencias de regulación, que son secuencias cortas, resulta que pueden estar ocultas en la estructura de la cromatina, de tal manera que las proteínas no pueden acceder a sus secuencias por un impedimento físico, porque estas secuencias no están tan accesibles debido al empaquetamiento de la cromatina. Entonces, la cromatina estaría jugando un papel muy importante en el control transcripcional, ya que si la cromatina se encuentra altamente compactada, sería sinónimo de represión transcripcional, debido a que al estar muy compactada, las secuencias potenciadoras y los core de promotor estarían inaccesibles a las proteínas activadoras y a las maquinarias basales. Para que se active la transcripción, esa cromatina tendría que pasar a un estado más relajado, un estado más accesible, un estado en el cual se pudiera tener acceso a esas secuencias de control.
Por lo tanto, entonces, la cromatina que se encuentra relajada sería potencialmente activa en cuanto a su transcripción. Y la cromatina que está altamente compactada sería una cromatina que se encuentra en un estado de represión transcripcional. Por lo tanto, la célula tendría mecanismos para poder estar controlando qué secciones de cromatina relaja, qué secciones de cromatina abre. Perdón, cierra. Es que hay varias formas de referirse a ellas. Cromatina abierta o cromatina relajada es la cromatina transcripcionalmente activa. Y la cromatina cerrada o la cromatina compacta es la cromatina que está reprimida, que no está transcripcionalmente activa. Entonces, en la célula existen mecanismos para controlar de manera dinámica y altamente específica los estados de relajación, compactación de la cromatina. Los genes que necesitan activarse tendrán que estar en cromatina relajada y los genes que tengan que estar reprimidos van a estar en cromatina compacta, en cromatina cerrada. Pero esto es un mecanismo dinámico, o sea, pueden revertirse los estados de relajación de la cromatina para conseguir activación o represión transcripcional. O también pueden estar permanentemente compactada la cromatina o permanentemente abierta. Al fin y al cabo, pues son combinatorias de estados de relajación. Y vamos a ir entonces comprendiendo en esta unidad, que ya es la tercera unidad, el control transcripcional, entonces, considerando la estructura de la cromatina y la arquitectura nuclear. Esta unidad 3 se ven esos dos temas. Y para empezar a comprender este nivel de control transcripcional, primero vamos a hablar de la cromatina y vamos a recordar diferentes aspectos de ella porque ustedes ya conocen, ustedes ya saben un poquito acerca de la cromatina. Entonces vamos a recordar, vamos a reforzar este conocimiento y vamos a puntualizar algunos detalles que son importantes para que después entonces nosotros veamos cómo la cromatina tiene influencia sobre la activación y la represión transcripcional. Entonces, para comenzar, alguien que participe y me diga qué recuerda de la cromatina. Todo lo que ahorita recuerde, ya sea lo que es, cómo está constituida, etcétera. ¿Qué es lo que recuerdan de la cromatina? A ver. Blanca, luego Luis Fernando y luego Jaime. Bueno, lo que me acuerdo de la cromatina es que me parece que había dos tipos. Creo bueno, había una que estaba más condensada y otra que no estaba tan condensada. Creo que creo que la eucromatina era la que no estaba tan condensada y creo que la heterocromatina era la que estaba muy condensada. Exactamente, Blanca. Es correcto lo que acabas de decir. La cromatina se puede clasificar en dos tipos, la eucromatina y la heterocromatina. Y como decías, eu viene de verdadero. Entonces significa como cromatina verdadera, pero bueno, se refiere a que es la cromatina relajada, la menos compactada, como dices. Y ahora entenderíamos que es la cromatina que se transcribe. Y la heterocromatina es la cromatina altamente compacta y que ahorita, por lo tanto, estaríamos comprendiendo que es la que no se transcribe. Bueno, ya bajaron la manita Luis, Fernando y Jaime. ¿Quieren participar o ya no? Bueno, es que yo justo iba a decir esa parte de los tipos de la cromatina,
Pero, bueno, otra cosa que agregaría es que dependiendo de la condensación se ubica en diferente posición en el núcleo. Exacto, eso es muy importante, Luis Fernando, aunque no lo pareciera, es muy, muy relevante. ¿Recuerdas más o menos en dónde están ubicadas? Me parece que la eucromatina está en el centro y la heterocromatina en la periferia. Exacto, exacto. Eso es muy importante para el nivel nuclear porque pues ya desde ahorita estamos viendo entonces que hay una posición particular y esa disposición que acaba de decir Luis Fernando se conserva en todos los organismos eucariotes. Desde la levadura hasta el humano, esa disposición de tener heterocromatina en la periferia del núcleo y más hacia el centro la eucromatina se conserva. Ok, entonces ya estamos viendo que pues sí, ciertamente hay un ordenamiento particular y específico de la cromatina dentro del núcleo. Jaime, perdón. Sí. Bueno, de lo que yo recuerdo de la heterocromatina es que no me acuerdo si se clasifica o se subdivide en dos tipos, que hay una heterocromatina la cual tiene muy pocos genes, o sea, son secuencias repetitivas, y creo que hay una en la que siempre está constantemente transcribiendo. Y de ahí, de lo que me acuerdo de la eucromatina, creo que, bueno, en sí está conformada por el nucleosoma, que es más que nada ADN e histonas. Bueno, toda la cromatina, toda la eucromatina y la heterocromatina, toda su base es el nucleosoma. La única diferencia entre estas dos sería su grado de compactación, que la eucromatina es relajada y la heterocromatina es compacta. En cuanto a la clasificación o tipos, como decías, la heterocromatina se divide en facultativa y en, creo que constitutiva. Eso tengo que revisarlo porque nunca se los doy. Pero esta sí se clasifica en dos. Tiene que ver con una heterocromatina es la que está constantemente reprimida y está altamente compactada, y hay una que puede, creo que es la facultativa, la que puede pasar de heterocromatina a eucromatina. ¿Ok? Entonces, ahí corregir, Jaime, que la heterocromatina no se transcribe. ¿Sí? Bueno, vale. Les voy a compartir mi pantalla para ver la presentación, que ya se la subí en su Teams. Les puse también un video para que tengan su material de apoyo. En esta semana también les voy a subir artículos en la sección de archivos. Les voy a subir sus artículos referentes a esta unidad para que tengan también material de apoyo. ¿Ven la presentación? Sí, profe. Ok. Bueno, pues esta unidad se llama la cromatina y la arquitectura nuclear en la regulación transcripcional genética. Y pues básicamente vamos a hablar en estas primeras clases del control epigenético. Hablar de estructura de la cromatina y el control transcripcional es hablar de que existe un control epigenético de la expresión genética. Entonces, hay que tener muy en claro qué es genético y qué es epigenético, pero no para esta clase. Para esta clase solamente vamos a recordar acerca de lo que es la cromatina, su estructuración, su organización y su función. La siguiente clase ya vamos a hablar en sí qué es la epigenética y la vamos a contrastar con la genética, perdón, para que sepan
exactamente a qué nos estamos refiriendo. ¿Ok? Bueno, el contenido va a ser pues hablar de la estructura y la organización de la cromatina y hablar un poquito, introducir un poquito a lo que entonces serían los mecanismos epigenéticos que regulan la estructura de la cromatina. Aquí tenemos una imagen en 3D de lo que es la unión de estas proteínas al DNA para constituir esta estructura, que pues al preguntarnos qué es la cromatina, al fin y al cabo, ¿qué vamos a entender por cromatina? Yo les puse dos definiciones que son muy parecidas, pero que pues dicen cosas también específicas cada una de ellas. La primera dice, la cromatina es el material que forma un cromosoma, que consta de DNA, proteínas histonas, proteínas no histonas y RNA. Las principales proteínas de la cromatina son las llamadas histonas. Y estas proteínas actúan como elementos de empaquetamiento para el DNA. De hecho, aquí en su imagen podemos ver que el DNA, así en su forma como la conocemos de doble hélice, se enrolla en estas proteínas histonas. Aquí podemos ver cómo estas histonas son proteínas monoméricas que interaccionan entre ellas y van formando un octámero de histonas, o sea, 8 histonas, y sobre estas 8 histonas el DNA se va enrollando y va dejando un espacio y se va enrollando y dejando un espacio y enrollando, espacio, enrollando. Y a su vez, pues estas estructuras ya primarias de empaquetamiento van aumentando su grado de compactación hasta obtener estructuras altamente compactas como el cromosoma mitótico que normalmente dibujamos cuando hablamos de los cromosomas. Esta definición la pueden encontrar en esta dirección, lo mismo que esta imagen. Otra definición dice, la cromatina es un complejo de DNA y proteínas que forman cromosomas dentro del núcleo de las células eucariotas. El DNA nuclear no aparece en hebras lineales libres. Está altamente condensado y enrollado alrededor de proteínas nucleares para entrar dentro del núcleo. Aquí esta definición nos aporta una cuestión de entender la parte fisiológica de la cromatina, en la cual nos dice que básicamente, pues el DNA, que ya les he dicho que en el caso de las células eucariotas, los cromosomas son moléculas de DNA lineal, no están así todas estiradas dentro del núcleo. No cabe esa cantidad de información completamente relajada dentro de un espacio pequeño, como lo es un núcleo de célula eucariota. Entonces, el empaquetar el DNA con estas proteínas histonas sirve para poder tener un espacio reducido de información y entonces pueda entrar perfectamente en lo que es el núcleo celular. De ahí tendríamos la primera función de la cromatina. La primera función de la cromatina es empaquetar el material genético para que pueda entrar perfectamente en el interior del núcleo. ¿Sí? Esta es la cita de la referencia. Y entonces la cromatina tiene órdenes de compactación, como lo vimos en la diapositiva anterior. Hay una jerarquía de compactación de la cromatina. Entonces vamos a, aquí les pongo cómo sería el orden de compactación. Sin embargo, es importante mencionar qué tanto empaqueta el material genético. En este recuadrito podemos ver, empezando del DNA, que sería el DNA que tiene 2 nanómetros de diámetro, luego ese se empaqueta
para formar estructuras, el monómero de la cromatina que se le llama nucleosoma, y luego conforme va empaquetándose, el grado de compactación es tan grande que llegamos hasta 10,000 veces el grado de compactación. ¿Para qué? Para que el DNA entre en un núcleo que mide aproximadamente 10 micras. Estos 2 metros de DNA que dicen que tiene el genoma humano, por ejemplo, no se refiere a que sea una moleculota de DNA de 2 metros. Eso siempre es algo que confunde, ¿no? Pero como para darles referencia o tengan una idea de qué cantidad de información tiene el humano, por eso decimos que el humano tiene 2 metros. Pero no porque sea una molécula continua de DNA de 2 metros, porque recuerden que nosotros tenemos 46 cromosomas. Entonces son 46 moléculas de DNA lineal. Que si juntáramos esas 46 moléculas de DNA lineal, entonces ya sumaban los 2 metros, ¿ok? Pero bueno, los cálculos que se han hecho es referente a que gracias a la compactación por histonas, a la formación de la cromatina, alcanzamos un grado de compactación de esos 2 metros de DNA hasta 10,000 veces. Se compacta hasta 10,000 veces. ¿Para qué? Pues para que esta gran cantidad de información pueda caber en este núcleo de 10 micras. Y entonces el orden de compactación sería el siguiente. Empezamos con el DNA, cadena doble hélice, que tiene 2 nanómetros. Ese DNA se asocia o se enrolla con las histonas para formar estas unidades que se le conocen como nucleosomas. Entonces, imagínense que cada cromosoma toma en una molécula de DNA lineal y pensemos que tomamos una puntita, un extremo, la orilla de la cadena de DNA y empezamos a enrollar el DNA. Se enrolla 2.5 vueltas y como es toda una hebra de DNA, un hilo de DNA, pues se enrolla 2.5 vueltas y luego se deja un espacio de unas 60 pares de bases y se vuelve a enrollar sobre otro octámero de histonas y se dejan 60 pares de bases y se vuelve a enrollar. Entonces aquí tendríamos esta estructura que ya a partir de aquí ya estamos hablando de cromatina. Esto es DNA, cadena doble, es DNA desnudo. En el momento que se empieza a empaquetar así 2.5 vueltas, 60 pares de bases de DNA espaciador, 2.5 vueltas, 60 pares de bases de DNA espaciador, 2.5 vueltas, 60 pares de bases, y así, esta estructura ya es una cromatina. Y es la fibra de cromatina básica. Esta es la más sencilla. Esta fibra de cromatina se le conoce como, dice acá, cuentas de rosario, en la cual se están formando los nucleosomas, que son las unidades fundamentales de la cromatina. Esta fibra ya tiene un aumento en la compactación. Incluso esta fibra estamos viendo que su grosor ya es de 11 nanómetros. El DNA tiene 2 nanómetros, la fibra que se llama cuentas de rosario tiene 11 nanómetros. ¿Y por qué cuentas de rosario? O perlas también les dicen algunos. A mí me gusta más cuentas de rosario. Pues porque si alguien ha leído, se ha rezado el rosario, ven que tienen una bolita, una cadenita, una bolita, una cadenita, una bolita, una cadenita, y es una cuestión periódica. Entonces, la bolita del rosario, pues es el nucleosoma, y la cadenita, pues es el DNA espaciador. Entonces, tendríamos una periodicidad y una regularidad en cuanto a 2.5 vueltas, 60 pares de bases de DNA espaciador, 2.5 vueltas, 60 pares de bases de DNA espaciador, y esta medida
se va repitiendo a lo largo de toda la cadena, o sea, toda la cadena de DNA lineal de todos los cromosomas se va empaquetando de esta manera, ¿sí? Estas proporciones a veces son variables. Esta que yo les estoy dando es la periodicidad estándar, como la clásica, pero se ha observado que en otras especies no son 146 de pares de bases ni 60 de ADN espaciador, sino que esto puede ir cambiando, ¿ok? Dependiendo de algunas especies. Pero digamos, la manera clásica, la que encontramos en la bibliografía y etcétera, pues es la que les digo, 146 pares de bases o 2.5 vueltas de DNA y 60 pares de bases de ADN espaciador, ¿sí? Entonces, les repito, son 2.5 vueltas de DNA o 146 pares de bases enrolladas sobre el núcleo de histonas, octámero de histonas, y 60 pares de bases de ADN espaciador. Aquí ven 60 pares de DNA espaciador, ¿sí? Ahora, esta fibra de cuentas de rosario, si a esta se le asocia una histona que se le conoce como la histona H1, que ven aquí que es una especie así como la ilustran acá como una barrita amarilla, la asociación de histona H1 hace que esta fibra de cuentas de rosario empiece a plegarse sobre sí misma, formando una estructura que va dando vueltas. Hagan de cuenta como una espiral. Va dando vueltas y va juntando un nucleosoma con otro. Entonces, esta histona H1 funcionaría como un pegamento entre nucleosomas adyacentes, de tal manera que entonces estos nucleosomas se van acercando, se van juntando y van dando una vuelta sobre sí mismo, como si fuera girando, como si fuera una espiral, formando una estructura más compacta, la cual se le conoce como solenoide. Y lo tienen acá, en la cual tiene de 5 a 6 nucleosomas por vuelta. Y ya esta fibra entonces sería una fibra más gruesa que ya tendría 30 nanómetros de diámetro. Entonces vamos 2, 11 nanómetros, 30 nanómetros. De hecho, se sabe que la cromatina, o sea, que la fibra de cromatina más abundante en el núcleo es la del solenoide. Casi todo el material genético está en fibra de solenoide. Está en esta fibra de 30 nanómetros. Y de hecho, ese es el templado real, pues es la plantilla real para la transcripción. En esta fibra de solenoide es la que se interconvierte. Este solenoide tiene que relajarse para poderse transcribir. O si este solenoide se compacta todavía más, entonces ya no se transcribe. Y la compactación del solenoide estaría propiciando la formación, vean aquí siguiendo la figura, vemos que el solenoide se enrolla sobre sí mismo y entonces forma fibras de 300, y si esa fibra de 300 todavía se empaqueta más sobre sí misma, formará fibras de 700 nanómetros. Y si esta fibra de 700 nanómetros es empaquetada en un andamio proteico, va a formar fibras de 1400 nanómetros que ya serían los cromosomas mitóticos. Entonces, el orden de compactación sería DNA, empezando con el DNA de 2 nanómetros, se empaqueta, se enrolla sobre las histonas y forman las cuentas de rosario, la fibra cromatínica, más bien la fibra de cromatina, cuentas de rosario de 11 nanómetros, luego la fibra de 11 nanómetros en presencia de histona H1 se empaqueta dando vueltas, ocupando de 5 a 6 nucleosomas y constituyendo una fibra de 30 nanómetros o solenoide. Luego la fibra de 30 nanómetros se enrolla sobre sí misma y forma la de 300,
luego la de 700 y finalmente la de 1400. De hecho, ¿cuándo solamente se van a formar fibras de 1400 nanómetros? Pues solamente si la célula se va a dividir, porque es la compactación, el máximo grado de compactación sería la formación de los cromosomas mitóticos. Y es el único momento en que la célula empaquetaría su material genético a ese máximo grado de compactación. Si la célula no se está dividiendo, pues su DNA estará en fibras de 700, 300 y, bueno, obviamente todo un rango, ¿no? Entre 700 y 700 debe haber fibras de 400, de 500, etcétera, ¿no? Entonces, les decía yo, si la célula no se divide, está en una etapa de interfase, pues habrá fibras de 300, de 700 nanómetros y de 30 nanómetros. ¿Ok? Bueno. Detallando un poco más la unidad fundamental de la cromatina, que es el nucleosoma, decimos que este nucleosoma está formado por un octámero de histonas. Pero vamos a diferenciar acá entre histonas nucleosómicas e histonas no nucleosómicas. Las histonas nucleosómicas son las que forman esta pelotita, forman este núcleo de histonas que sobre las que se enrolla el DNA. Entonces, un octámero de histonas tiene 2 histonas H2A, 2 histonas H2B, 2 histonas H4 y 2 histonas H3. Entonces, si las sumamos son 2, 4, 6, 8. Por eso es un octámero de histonas. El núcleo de las histonas lo conforman 8 histonas. 2 de cada una de estas para formar un octámero. Y entonces aquí ven en sí el nucleosoma. Este es un modelo en las histonas se ve un modelo de superficie molecular en donde vemos las histonas interaccionando entre ellas, formando este núcleo de histonas y sobre ese el DNA enrollado en colores grises. ¿Sí? Entonces tendríamos aquí presentes, incluso podemos ver una asociación ya, se asocian la histona H2A con la histona H2B y la histona H3 con la histona H4. ¿Sí? Este es el nucleosoma, esta es la unidad repetitiva de la cromatina. El nucleosoma se repite, se repite, se repite, se repite, se repite a todo lo largo de todas las moléculas lineales que constituyen el genoma de las células eucariotas. Ya saben que cada especie tiene un número de cromosomas particular y específico. Y entonces, pues repitiendo aquí esta cuestión de las órdenes de compactación, este es otro esquemita en donde se ve un poquito más claro esta cuestión de la organización. Con el DNA, con 2 nanómetros, aquí la formación del core de histonas, en donde tenemos histona H2A, H2B, H3, H4, formando el octámero, y sobre el cual el DNA se enrolla y se deja un DNA espaciador. Luego, con la presencia de la histona no nucleosómica, aquí sí pongan atención, las histonas nucleosómicas son estas 8. La histona H1 no es una histona nucleosómica porque esa está por fuera del nucleosoma, del octámero de histona. Entonces, esta es una histona no nucleosómica que sirve de pegamento para unir a un nucleosoma con otro y entonces formar la estructura de fibra de 30 nanómetros o solenoide, que vean cómo se va girando va formando una estructura en forma de espiral, que es el solenoide, ¿sí? Y que si este se va plegando sobre sí mismo, pues forma la de 300, 700 y 1400 nanómetros, que aquí ya vemos la célula, en donde tiene pues un determinado número de cromosomas, pero en condición mitótica.
estos cromosomas así replicados y altamente compactados no lo vamos a ver en etapa de interfase. Solamente lo vamos a dividir, lo vamos a ver ya sea en la mitosis o en la meiosis. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profa. Ok. Bueno. Particulariza. Sí, dígame. Es que puede repetir cuál es la histona que se encuentra afuera. Es la histona H1. Esa sería histona no nucleosómica. Gracias. Ok. Haciendo un poquito más de detalle acerca del nucleosoma, vamos a hablar un poquito de las histonas nucleosómicas. Vamos a detallar estas. Aquí les presento una imagencita en donde tenemos a la histona H2A, histona H2B, histona H3 e histona H4. Y podemos ver que estas histonas se parecen entre ellas. De hecho, las histonas son proteínas altamente conservadas. Si uno ve las histonas de los diferentes organismos eucariotes, nos daremos cuenta que las histonas están altamente conservadas. Hay muy poquita variación entre ellas. Y aparte, ¿qué más podemos ver? Pues que dentro de estas 4 tipos de histonas nucleosómicas, vemos que comparten o que tienen un motivo estructural. Este motivo estructural está aquí en recuadro y se le conoce como el motivo pliegue histónico. El motivo pliegue histónico sería hélice corta, lazo, hélice larga, lazo, hélice corta. El cual, vean que se está repitiendo este motivo estructural en las 4 histonas. Hélice corta, lazo, hélice larga, lazo, hélice corta. Este motivo pliegue histónico es relevante porque es con el cual interaccionan las histonas entre ellas. Les dije que interaccionaban H2A y H2B y que interaccionaban H3 y H4. Entonces, este motivo pliegue histónico sirve precisamente para la interacción entre ellas y la formación de dímeros entre ellas para estructurar ya todo el octámero de histonas. ¿Sí? Aparte, las histonas tienen un extremo aminoterminal. Este extremo aminoterminal es lo que le estoy señalando con el cursor y que incluso está aquí detallada su estructura o más bien su secuencia primaria. Podemos ver los aminoácidos. Este extremo aminoterminal puede ser más extenso en algunas histonas, como en la histona H3 y en la histona H4, y más corto en la histona H2A y la histona H2B. Este extremo aminoterminal es muy relevante para lo que vamos a ver, ya que este extremo aminoterminal tiene un alto grado de aminoácidos cargados positivamente. De hecho, las histonas en sí se consideran como proteínas cargadas positivamente. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que tienen un alto contenido de aminoácidos con carga positiva. Y esos aminoácidos son las argininas y las lisinas. Las lisinas, en su código de una letra, se abrevian como K. Entonces, vean, K, K. Y aquí tenemos muchas Ks, K, 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 K. Muchas lisinas, 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 lisinas. Y aparte tenemos argininas que son Rs. Entonces, vean, tenemos R y K, argininas y lisinas muy abundantemente.
Y entonces eso da la característica a que las histonas sean proteínas cargadas positivamente. ¿Y eso para qué sirve? ¿De qué sirve tener proteínas con carga positiva? Bueno, de entrada sirve precisamente para el empaquetamiento del DNA, porque el DNA es negativo. Entonces, tengo histonas cargadas positivas y el DNA que se enrolla alrededor de ellas con carga neta negativa. Por lo tanto, hay una interacción electrostática entre las histonas y el DNA para tener que la cromatina sea una estructura estable. No está tan fácil desestabilizarla. ¿Por qué? Pues porque hay esta tracción entre cargas de las histonas cargadas positivamente con el DNA cargado negativamente. Entonces es muy importante que estas proteínas tengan tantos aminoácidos positivos para poder tener este empaquetamiento de cromatina estable y que esté pues altamente compactado. ¿Sí? Antes de pasar, este motivo pliegue histónico, si yo se los describí así de manera lineal, pero también se entiende como el motivo pliegue histónico como una alfa hélice larga bordeado por dos alfas hélices cortas, ¿sí? Yo se los dije así como de manera lineal, hélice corta, hélice larga, hélice corta. Pero también se puede definir como una hélice larga bordeada por dos hélices cortas. De hecho, aquí se puede ver más esto. Miren, vean en todas. Hélice larga bordeada por dos hélices cortas. Hélice larga bordeada por dos hélices cortas. Hélice larga bordeada por dos hélices cortas. Y así, en todos van a ver la hélice larga bordeada por las hélices cortas. Y aparte, esto aquí que ven como una extensión, este es el extremo amino terminal. Todo esto es el extremo amino terminal. Y lo que ven en puntitos rojos serían los aminoácidos cargados positivos. De aquí en adelante, este extremo amino terminal le vamos a llamar la cola amino terminal, la cola de histonas, ¿sí? Así es como siempre se refiere a esta sección de las histonas y que vamos a hablar mucho de ella, mucho de estos aminoácidos cargados positivamente, cuando veamos los mecanismos epigenéticos, ¿sí? Ahora bien, estas histonas ya plegadas, como se ven aquí, nos damos cuenta que interaccionan entre ellas y tenemos H2A interacciona con H2B y forman dímeros. Histona H3 e histona H4 también forman dímeros, ¿sí? Y entonces estos interaccionan ya en su forma dimérica, se ensamblan entre ellos y entonces forman el octámero de histonas con el DNA enrollado y ya constituyen el nucleosoma. ¿Ven esta extensión así grandotota? Es una cola de histona, ¿sí? Es una cola aminoterminal. Entonces, todas las alfas hélices están formando el núcleo, están formando la bolita, y esas colitas de histonas sobresalen, que van sobresaliendo del octámero. ¿Ok? Bueno, aquí les amplío un poquito más lo de las histonas. Aquí podemos ver el amino terminal, que sería toda esta zona, aminoterminales. Unas tienen hélices también en su región aminoterminal, como podría ser la histona H3, aquí ven que está una alfa hélice, aquí también está una alfa hélice, ¿sí? Y luego está el motivo pliegue histónico, que es esto que está aquí adentro. Todos estos son motivos pliegues histónicos con los cuales las histonas interaccionan y dimerizan para poder constituir el octámero. Entonces, nuevamente, una hélice larga bordeada por dos hélices cortas, ¿sí?
para entender cómo interaccionan estas histonas nucleosómicas, empezaríamos con la formación de un dímero H3H4. Un dímero H3H4 forman un dímero. Luego, otro dímero H3H4 se asocia y entonces constituyen un tetrámero H3H4. Entonces, un tetrámero serían dos dímeros, uno y dos dímeros H3H4. ¿Sí? A este tetrámero H3H4 se le va a unir un dímero H2A, H2B. Entonces tenemos solitas H2A, H2B que dimerizan y se asocian al tetrámero. Hasta aquí entonces tendríamos 6, porque son, como es un tetrámero, aquí son 4, más estas dos son 6, entonces se une. Luego otro dímero H2A, H2B se asocia y entonces ya tenemos el octámero. Para tener, por lo tanto, el octámero de histonas, ya con el DNA enrollado, entonces ya es el nucleosoma. ¿Sí? No es que las histonas se ensamblan como quieren, sino que hay un orden, hay una forma de ensamblar al octámero de histonas y sería esta. Aquí se ve perfectamente bien lo que les decía yo de la hélice larga bordeada por las hélices cortas, hélice larga bordeada por hélices cortas, larga bordeada por hélices cortas, y las interacciones entre estas alfas hélices para primero dimerizar H3H4, luego dos dímeros H3H4 forman el tetrámero, al cual se le une un dímero H2A, H2B, y tenemos un hexámero. Finalmente, otro dímero H2A, H2B se une al hexámero y entonces ya tenemos ensamblado el octámero de histonas nucleosómicas sobre el cual el DNA se puede enrollar y entonces ya constituir un nucleosoma. Bueno, como vimos, pues estos nucleosomas tienen el DNA enrollado, que ya les había yo dicho que son 146 pares de bases, o 2.5 vueltas de DNA, se va enrollando y se deja un DNA espaciador que es más o menos de 60 pares de bases y luego otra vez se vuelve a enrollar y se deja el DNA espaciador y así. Entonces esta es la cuentas de Rosario. Vemos la interacción nuevamente H2A, H2H2B, H2H2B, H3H4, H3H4 formando el octámero de histonas o el núcleo de histonas. Si a esta cuentas de Rosario se le une esta histona no nucleosómica, que es la histona H1, se hace una especie como de pegamento. La histona H1 es como una especie de pegamento entre un nucleosoma y otro. Entonces, esta distancia que había entre un nucleosoma y otro se acorta, y al acortarse y al ir dando vueltas la fibra nucleosómica, pues entonces tendríamos la formación de una fibra más compacta, que es la fibra de 30 nanómetros o el solenoide. Y que les insisto, el solenoide es la fibra donde se toma para hacer la transcripción. Este solenoide, si se desempaqueta, se transcribe, y si se compacta aún más, se reprime. Entonces, aquí vemos nuevamente cómo la interacción de histona H1 hace que la fibra cuentas de Rosario se empaquete y entonces se forme la fibra de 30 nanómetros o solenoide, que es muy abundante en prácticamente el núcleo celular. ¿Sí? Casi toda la cromatina está en solenoide.
Bueno, hay dos formas de formar solenoide. Por eso les pongo aquí dos modelos de estructura del solenoide. El primer modelo se le conoce como tal así el solenoide. Y en este modelo sería como formarlo, esta fibra, como si fuera una espiral, como les acabo de explicar. Y en esta forma de espiral, entonces serían 6 nucleosomas por vuelta. Por ejemplo, tendríamos nucleosoma 1 y va dando vueltas. Y obviamente esto tiene histona H1, ¿no? Entonces, nucleosoma 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces vean que realmente forma una vuelta. Luego va girando y entonces sería 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Otra vuelta. Y así va dando vueltas, va dando vueltas. Y esta sería la estructuración de un solenoide con 6 nucleosomas por vuelta y que se le conoce así como tal, el solenoide. Pero puede haber formación de estructura también de estas fibras de cuentas de rosario con histona H1 que estarían enrollándose pero haciendo como una especie de zigzag, en la cual tendríamos 5 nucleosomas por vuelta. ¿Sí? Tendríamos nucleosoma 1 y este DNA espaciador queda como estirado y nucleosoma 2 se estira el DNA espaciador, nucleosoma 3, así hasta el nucleosoma 4 y entonces esto sería una vuelta de esta fibra de 30 nanómetros. El hecho de que sea zigzag le da diferente apariencia, porque vean, esta es una fibra de 30 nanómetros con 6 nucleosomas por vuelta y en forma de espiral, y este es un nucleosoma, perdón, esta es una fibra de 30 nanómetros con empaquetamiento en zigzag que tiene 5 nucleosomas por vuelta. Entonces, pues es diferente la estructuración del solenoide. Esta es una imagen también en la cual se ve esto que les acabo de decir, que son 6 nucleosomas por vuelta que forman el solenoide como tal, y vean cómo se ve una fibra. Ahora imagínense, transcribir eso. Dije, 146 pares de bases de DNA por vuelta. ¿Eso qué significa? Que mínimamente en un nucleosoma, en un solo de estos, ya está, por ejemplo, empaquetado un núcleo de promotor con sus elementos proximales. ¿Se acuerdan que dijimos que más o menos serían menos 200 pares de bases en los que están los promotores proximales? Entonces, en este pedacito ya puede caber perfectamente bien todo lo que sería un núcleo de promotor e incluyendo promotores proximales o elementos proximales. ¿Sí? Pero imagínense un promotor de un gen que tenga pues 10,000 pares de bases, pues en realidad empaquetarlo, pues habría que hacer el cálculo, ¿no? ¿Cuántos nucleosomas se necesitan para empaquetar 10,000 pares de bases? Pero en realidad sería un pedazo, una sección, uno lo veía así como bien estirado, pero ahora ya viéndolo en el contexto de la cromatina, pues ya realmente representa un espacio más reducido. Sin embargo, implica impedimento para la transcripción. Imagínense una proteína que intente reconocer un potenciador de 6 pares de bases en esta estructura. E imagínense que está por acá adentro. La secuencia de reconocimiento está por aquí. Realmente es imposible, realmente la proteína no puede acceder a su secuencia. Si esto se relaja, entonces ya es más fácil. Ahora, el de zigzag, vean cómo el DNA espaciador está como cruzando. Si va de un punto a otro, mira, nucleosoma 1, nucleosoma 2, luego nucleosoma 3, nucleosoma 4. En cambio, este no, este va dando unas vueltas así para formar el solenoide. Y esta es la forma zigzag.
Y la apariencia de una fibra de 30 nanómetros de zigzag, pues es esta. Ahora piensen que esté por esta zona, las secuencias de regulación, o que estén por aquí. A lo mejor que estén un poquito más expuestas no sería tan complicado, pero pensemos que estén en estas partes internas. Prácticamente eso no se podría transcribir. Entonces necesita un mecanismo que permita la relajación de estas fibras de cromatina para facilitar su transcripción. Y al contrario, si se quiere reprimir, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que se favorezca la alta compactación de la cromatina para que así se evite la transcripción de los genes. Bueno, entonces, como conclusión, ¿qué tendríamos? Pues que la cromatina se va empaquetando y que este empaquetamiento, más allá de entenderlo como una cuestión estructural, veamos que también es un empaquetamiento dinámico, que las cromatinas pueden pasar de un estado a otro, o sea, un cromosoma altamente compacto no se queda así, termina la división celular y se desempaqueta, y partes de este cromosoma pueden quedar en fibras de 700, otras secciones en 300 y otras secciones en fibra solenoide. No significa que el 100% del cromosoma quede 100% desempaquetado, sino que va a haber, o compactados, sino que va a haber zonas que se desempaqueten más que otras. ¿Eso de qué va a depender? De qué genes que forman parte de un cromosoma se necesiten activar y qué genes de ese cromosoma se necesiten reprimir. Hay cromosomas que sí se compactan por completo, al 100%, pero ese es un caso especial que sería el caso de los cromosomas X. El cariotipo de las hembras, mamíferos, y bueno, no sé si de todos los animales, pero bueno, el cromosoma X, recuerden que hay dos cromosomas X. Uno de ellos no se tiene que expresar, tiene que estar altamente compactado. Solamente uno de esos cromosomas sí se está en estado más o menos relajado y el otro se compacta tanto, que prácticamente hasta se puede ver por microscopía óptica. Se ve como un puntito muy, muy denso, muy, muy teñido. Se le llama el cuerpo de Barr. Ese cromosoma nunca se expresa. ¿Cuál de los dos cromosomas es el que se empaqueta? El de la herencia materna o el de la herencia paterna, eso ya es, bueno, se dice que es un proceso azaroso, pero una vez que se decide dentro de las primeras divisiones celulares en la construcción de una hembra, pues sería ya establecido en todas las células. Es decir, si desde el principio se estableció que fue el cromosoma X paterno el que se inactiva, ese queda compactado y en todas las células ese cromosoma siempre se va a compactar. Si se decide por azar que sea el cromosoma X de herencia materna, pues ese es el que se va a empaquetar en todas las células de ese individuo. ¿Sí? Bueno. Ahora, pues ya sabiendo cómo está estructurada la cromatina, cómo está organizada, cuál es su unidad fundamental, cómo se ensamblan los nucleosomas y todo eso, pues vamos a hablar ya entonces de cuestión general, como ya ustedes habían dicho, que hay dos tipos de cromatina. La cromatina compacta, que es la heterocromatina y que está en la periferia. Aquí podemos ver un núcleo en interfase. Todas estas zonas que ven más opacas es una microfotografía de microscopía electrónica de transmisión, en la cual se ve el núcleo, se ve la envuelta nuclear, se ven algunos ribosomas, y todo este punteado que se ve muy denso, todo esto y más opaco, sería cromatina altamente compacta.
Y como decía Luis Fernando, la cromatina altamente compacta está en la periferia del núcleo. Esto es heterocromatina. Y al estar altamente compactada es imposible su transcripción. Físicamente las proteínas activadoras, la maquinaria basal, los correguladores no pueden acceder a las secuencias de control, de tal manera que no se transcribe. ¿Y cómo la vemos así ya en esquemita cromatina? Bueno, en esta otra imagen aquí tenemos nuestra estructura cuentas de rosario, aquí están las cuentas de rosario. Esto obviamente es un nucleosoma. Si esta cromatina se compacta mucho, pues esta sería una heterocromatina, que es el solenoide. Y esta heterocromatina altamente condensada no se transcribe. La cromatina que se ve así menos densa y se ve menos opaca, que sería todas estas zonas que se ven aquí más claras en la microfotografía, serían la eucromatina. Todo esto es eucromatina. Esta cromatina está en el centro del núcleo y se encuentra relajada, como la ven aquí, sería como esta sería una eucromatina. Está altamente relajada, aquí es mucho más fácil que las secuencias de regulación sean reconocidas por los factores transcripcionales y las maquinarias basales, y entonces esto sí se pueda transcribir. Una eucromatina no está altamente condensada y es transcrita de manera regular. Pues ya para finalizar, entonces, las funciones de la cromatina serían compactar el material genético, es como la inmediata, y no solo compactarlo, porque se puede compactar, pero estar desorganizado. Entonces, no solo es compactar y organizar el material genético. Ya de entrada aquí en esta imagen vemos una organización básica, que es heterocromatina en la periferia, eucromatina al centro. Entonces es compactar y organizar. Y debido a este alto grado de compactación, pues entonces, controlando los estados de compactación, relajación de la cromatina, se puede llevar a cabo control transcripcional también. Cromatina compacta no se transcribe. Cromatina relajada sí se transcribe. Y aparte, pues, no solamente la cromatina está implicada en procesos que tengan que ver con transcripción, pues en sí es todo el metabolismo del DNA. ¿Por qué? Pues porque el DNA está empaquetado todo el tiempo. Entonces, no solamente el DNA se transcribe, el DNA también se replica, el DNA también se repara, el DNA también se recombina. Entonces, pues aquí yo les puse replicación del material genético. Se conoce ya perfectamente el mecanismo por el cual cuando el DNA se empieza a replicar, cómo se van replicando en cromatina y cómo las DNAs recién sintetizados, una vez que van saliendo, una vez que se van sintetizando, se van enrollando, se van empaquetando en cromatina, de tal manera que cuando termine la replicación, el DNA también ya está empaquetado. El DNA replicado también ya está empaquetado con sus histonas. Entonces, pues, más allá también de la transcripción, hay que pensar que todo el metabolismo del DNA, replicación, transcripción, reparación y recombinación, se hace en un contexto de cromatina. Bueno, y pues eso es toda la clase del día de hoy, es el repaso que íbamos a hacer. Yo creo que ya conocían bastante de esto, pero es importante porque a partir ya de las siguientes clases vamos a hablar mucho de esas colas de histonas. Vamos a hablar mucho de esa compactación, relajación de la cromatina, y era importante que lo recordáramos para que
no tengamos problemas para comprender el tema. ¿Tienen alguna duda? Yo no. No, profesora, yo tampoco. ¿Todo ha quedado muy claro? Sí, profa, gracias. Sí, profa, gracias. Bueno, vamos a tener clases el viernes y vamos a hablar de lo que es la epigenética y la genética. Y la próxima semana les había yo mandado por audio de WhatsApp que va a haber examen. Entonces, yo creo que a lo mejor lo va a dejar hasta el viernes de la próxima semana. Y entonces vamos a avanzar con clases y el viernes próximo van a tener su primer examen, que es la unidad 1 y la unidad 2. El examen entonces incluiría nada más el control transcripcional a nivel secuencia. ¿Sí? Sí, profesora. Bueno, pues entonces me despido. Que tengan buena tarde y los veo el próximo viernes. Gracias, profesora, igualmente. Gracias, profa.